Está grabando, ¿cierto? ¿Pueden ver la cosita arriba? Sí, Ya, perfecto. Ya, hola, soy Iván, soy su otro auxiliar. Estoy en quinto de Ingeniería Eléctrica. Es segunda vez que soy auxiliar de este ramo y también segunda vez online, pero llevo un par de años siendo ayudante del curso, así que sé más o menos cómo se desarrolla, qué pregunta el profe, así que eso sí sé. Ya, ¿qué más contarle? Ah, el profe me dijo que estamos autorizados a hacer clases de 1 hora y media, pero yo voy a hacer, yo cacho que 1 hora y un cuarto, con un descanso entre medio, como a los 40 minutos. Igual, fue estar mucho rato sentado. Y bueno, vamos a desarrollar las preguntas. Primero voy a hacer un pequeño resumen, como para contextualizar, porque sé que puede que algunos se haya atrasado en las clases. Y si tienen dudas, pueden preguntarme durante el auxiliar, no tiene que ser después de la pregunta, digo. Y si se puede, traten de hacerla por micrófono, porque el chat ahora a veces se buguea, como ahora que me dicen 3 mensajes, pero no lo puedo abrir. No, no se abre. Tengo como que salir. Ah, todo bien. Eh, ya. El tema de esta semana es probabilidad condicional e independencia. Ya, la probabilidad condicional se define para calcularla de la probabilidad de A dado B, donde A es lo que quiero conocer, la probabilidad del evento que quiero conocer, y B es un evento que ya ocurrido, que ocurrió, pero se sabe por razones como que místicas que ocurrió. No necesariamente probar su existencia, sino que se asume. La definición formal es la probabilidad de A inter B, es decir, los dos eventos que están dentro de la probabilidad, dividido en la probabilidad del evento que ya ocurrió, es decir, la condición. ¿Ya? Y junto con esta fórmula también se puede definir la independencia. Y la independencia se define como A y B independientes si, para los dos lados, si P de A dado B es igual a P de A. ¿Ya? Esta es la definición formal de independencia, pero no es la que vamos a usar siempre. La que vamos a usar siempre la vamos a ver más adelante. Se desprende de una de las propiedades que vamos a ver. Ya, dentro de las otras fórmulas que vamos a ver, la más importante es la fórmula de Bayes. ¿Y para qué sirve la fórmula de Bayes? Es cuando tenemos calcular la probabilidad de P, de la probabilidad de B dado A, pero o no la podemos sacar o es muy complicada de calcular. Pero en cambio, si calculamos lo contrario, es decir, la probabilidad de A dado B se conoce o es fácil de calcular, y con eso lo podemos sacar. Es decir, algo que no necesariamente sabemos, lo podemos calcular en base a 3 eventos que sí conocemos. Ya que esto, como les dije, puede ser fácil de calcular o, dado por enunciado, la probabilidad de lo que está abajo, que a veces se llama evidencia, si lo ven en algunos libros, se va a calcular con algo que se llama probabilidades totales, que es lo que viene abajo, y la probabilidad de B también se puede calcular por enunciado, es muy sencilla. ¿Ya? La probabilidad total, así como explicarla con palabras, es medio enredado. Así que quédense con esta fórmula, que es como todas las particiones que tiene el espacio A, en condición por las condiciones de la partición. Y así se suena enredado, pero vamos a hacer unos ejemplos y en realidad es súper sencillo. Y la última propiedad que vamos a ver es la multiplicación de probabilidades, que es una fórmula bastante fea y no se pregunta mucho, pero igual hay un ejercicio como para que sepan cómo se usa. Y la importancia de esta multiplicación de probabilidades está en que se va a definir como la forma más fácil de tener la independencia, porque anteriormente le conté la formal, como la que sale como independencia es tal cosa, pero la probabilidad de independencia que se utiliza sale de acá, y es la siguiente, muy sencilla. Tomamos un caso en que tenemos P de A y B, ¿ya? Y vamos a probar que A y B son independientes. O sea, asumimos que son independientes, ¿ya? Y aplicando esta fórmula, nos va a quedar P de A por P de A, digo P de B, dado A, ¿ya? Pero como A y B son independientes,
esta probabilidad es lo mismo que PDB, por la definición de independencia formal que les comenté al inicio. Entonces, esto queda como PDA por PDB. Y esta es la definición de independencia que se usa como casi todas las veces, porque es la más sencilla de aplicar. Pero nace de acá, que es la que les conté antes. ¿Ya? ¿Alguna duda con la materia? Antes de comenzar a hacer las preguntas. Ya, creo que no. Ya, P1. La heterocromía es una anomalía en los ojos de la iris que son de diferente color, que se pueden transmitir de forma genética de la siguiente manera. Si solo el padre la presenta, el hijo tendrá probabilidad A de presentarla. Si solo la madre la presenta, el hijo tendrá una probabilidad B de presentarla. Si ambos padres la presentan, el hijo la presentará con probabilidad 1, es decir, siempre la poseerá. Además, se asume que solo se puede adquirir genéticamente y cada uno de los padres tiene una probabilidad P de presentarla en forma independiente entre sí. La parte de ahí dice, si un tipo es heterocromado, ¿cuál es la probabilidad de que la heterocromía se le haya sido transmitida solo por la madre? Ya. En primer lugar, en estos problemas, lo primero que tenemos que hacer es definir los datos que tenemos. ¿Ya? Y nos dicen que la probabilidad de que un hijo sea heterocromado, dado que solo, esto va a ser importante para después, solo el papá la posee, es igual a A. Y la probabilidad que el hijo sea heterocromado, dado que solo la mamá la posee, es B. ¿Ya? Y también, si solo el hijo, la probabilidad de que el hijo sea heterocromado y ambos lo son, es unitaria. ¿Ya? Y además de eso, sabemos que la probabilidad de que el papá sea heterocromado es igual a la mamá, independientemente. Y es igual a P. ¿Ya? Y lo que nos piden en la parte A es, si sabemos que un hijo es heterocromado, ¿cuál es la probabilidad que solo la mamá lo sea? ¿Ya? Dado que el hijo es heterocromado. ¿Ya? Y si se fijan, en los datos tenemos lo contrario. ¿Ya? Es decir, estamos calculando un B dado A, pero tenemos A dado B. Entonces trabajamos con Bayes, que nos dice que la probabilidad de que solo la mamá sea heterocromado dado el hijo heterocromado es igual a la probabilidad de que el hijo sea heterocromado dado solo la mamá por la probabilidad que solo la mamá lo sea dividido en la probabilidad de que el hijo sea heterocromado. ¿Ya? El primero lo tenemos listo, porque está por enunciado. Es decir, esto vendría siendo igual a B. Ya, pero el resto no lo tenemos, o al menos no directamente. Y para eso vamos a usar todos los datos y las distintas propiedades que hemos visto al inicio. Ya. Les dije que era importante que nos dijeran solo la mamá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos pidieran cuál es la probabilidad de que la mamá sea heterocromado, tenemos varias opciones. De que el papá y la mamá la sean, solo la mamá o solo el papá. ¿Ya? Pero como queremos solo la mamá, nos dice que queremos que la mamá sea heterocromada y una intersección, el papá no sea heterocromado. ¿Ya? Y como sabemos que
la heterocromía de papá y mamá es independiente entre sí, y aplicamos la segunda definición de independencia, que es decir, que la intersección la podemos desarmar en el producto de ambas probabilidades. Es decir, la probabilidad de que la mamá sea heterocromada por la probabilidad de que el papá no sea heterocromado. ¿Ya? Y la probabilidad de que la mamá sea heterocromado es P por enunciado, y la probabilidad de que el papá no sea heterocromado a priori no se sabe, pero sabemos cuál es la probabilidad de que sí lo sea. Por lo tanto, podemos trabajar con el conjugado. Y ahí al trabajar con el conjugado, la probabilidad de que no sea heterocromado es 1 menos la probabilidad de que sea heterocromado, es decir, P. Por lo tanto, la probabilidad de que solo la mamá sea heterocromada es P por 1 menos P. ¿Ya? Entonces, esto está ok, esto está ok. Nos falta la probabilidad de que el hijo sea heterocromado. Y como les dije, lo que está abajo, casi siempre, un 99% de las veces, se va a calcular con probabilidades totales. Y vamos a hacer a continuación. La probabilidad de que el hijo sea heterocromado. Y ahora vamos a plantear el teorema de las probabilidades totales. ¿Y qué dice? La probabilidad de lo que queremos saber, como con todas las particiones, condicionado a todos los orígenes que puede, por así decirlo, generar que esto sea heterocromado. Es decir, que sea solo el papá por la probabilidad de que sea solo el papá, más lo mismo, pero ahora solo la mamá. ¿Y cuál es la otra opción que tenemos? Es que el hijo sea heterocromado, dado que ambos lo son, por la probabilidad de ambos. ¿Ya? Y asumimos que la única manera de ser heterocromado es genéticamente, así que esos son todos los casos que tenemos. ¿Ya? Es decir, en probabilidades totales, que queremos calcular la probabilidad de lo que buscamos con probabilidades totales, dado la condición que genere que esto ocurra por la probabilidad de la condición. Y sumamos todos los posibles casos que generen esa condición. ¿Ya? Y la probabilidad de que el hijo sea heterocromado dado el papá es A, por la probabilidad de que sea solo el papá, y es la misma que solo la mamá. Luego, lo mismo con el caso de la mamá. Y cuando la probabilidad de que el hijo sea heterocromado, dado que ambos lo son, es 1, y la probabilidad de que ambos sean heterocromados, como son independientes, es igual a que el papá sea y la mamá también sea. Es decir, P por P, P al cuadrado. Así que finalmente la probabilidad de que el hijo sea heterocromado es igual a A más B por P, 1 menos P, más P cuadrado. ¿Ya? Entonces, si volvemos al planteamiento del Bayes, esto ya está listo por enunciado, esto lo calculamos aplicando independencia, y esto lo calculamos usando el teorema de las probabilidades totales. ¿Ya? Por lo tanto, solo nos basta reemplazar los datos. Entonces, la probabilidad de que solo la mamá dado que el hijo lo es igual a B por P, 1 menos P, sobre A más B, P, 1 menos P, más P cuadrado. Y así se hacen todos los de Bayes. No es más ciencia que eso. Un caso va a ser, la parte de la condición va a ser como más o menos directo. Esto lo pueden sacar con los datos del enunciado y esto con probabilidades totales.
¿Alguna duda del Bayes en general? ¿O de algún paso? Yo no entiendo el reemplazo de como el uno menos p, como que como eso es lo que me pierdo. ¿Tú dices esto? Sí, como la probabilidad, como saber que transformaste esa probabilidad que es p y es uno menos p. Como, Ya. Ya lo voy a desarrollar en más grande. Ya, que nos interesaba la probabilidad de solo la mamá. ¿Ya? Y eso es lo mismo que la probabilidad de la mamá, CHC, por la probabilidad de que el papá no lo sea. ¿Ya? Y que la mamá sea heterocromada es pronunciado es P. ¿Ya? Pero el papá no sea heterocromado, eso no lo sabemos. Pero sí podemos trabajar con el conjugado. ¿Ya? Porque en general trabajar con el conjugado es así. La probabilidad del conjugado es igual a 1 menos lo que se conjuga. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que el papá sea heterocromado. ¿Por qué? Porque que no sea, lo contrario es que sea. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos por enunciado que es P, y ahí nos queda P de por 1 menos P. ¿Quedó más claro? sí, ahí sí. Ya, Gracias. bueno. Ahora vamos a ver la parte B. Si hay dos hermanos y uno es heterocromado, ¿cuál es la probabilidad de que el otro hermano también lo sea? Ya. Nos dicen lo siguiente, que la probabilidad de que el hijo 2 sea heterocromado, dado que el hijo 1 es heterocromado. Ya, para hacer esto, vamos a trabajar con la definición de probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de la intersección de que el hijo 2 sea heterocromado con el hijo 1 heterocromado, dividido en la probabilidad de que el hijo 1 sea heterocromado. Y aquí como lo obvio y como lo tentador, es decir, son independientes y lo desarmo y me queda un por. Ya, pero ojo, estas situaciones no son independientes, ¿ya? Así que no se pueden llegar y seccionar, ¿ya? Porque si un hijo es heterocromado, afecta la probabilidad de que el otro hijo sea heterocromado, ¿ya? Porque como que la genética sería por los padres y son los mismos padres, entonces como que hay una correlación entre los dos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que buscar otras formas para hacerlo. Y primero vamos a hacer una separación en una propiedad de conjuntos, ¿ya? La probabilidad de que H1 inter H2 la podemos separar de la siguiente forma. La probabilidad de que el papá lo sea, el hijo 1 lo sea y el hijo 2 lo sea, más la que la mamá lo sea, el hijo 1 lo sea y el hijo 2 lo sea, más la probabilidad de que ambos lo sean, que el hijo 1 lo sea y que el hijo 2 lo sea. Y aquí lo que dice fue una propiedad de conjunto, que tomé el universo, que es como que el papá lo sea, la mamá lo sea y ambos lo sean, y como que lo distribuí. ¿Ya? Es como un Nikita Nipone, pero con conjuntos. ¿Ya? Y ahora lo que me basta es calcular cada una de estas propiedades independientemente y después sumarlas. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con la propiedad del producto de con la última, la multiplicación de probabilidades. ¿Ya?
Entonces, nos queda aquí la probabilidad de que solo el papá lo sea y el hijo 1 lo sea y el hijo 2 lo sea, es igual a que la probabilidad que solo el papá lo sea por la probabilidad de que el hijo 1 lo sea, dado que solo el papá lo sea, por, por la probabilidad de que el hijo 2 lo sea, dado solo el papá lo sea, inter el hijo 1 lo sea. Ya. Esto lo calculamos anteriormente y era P por 1 menos P. ¿Ya? Así que lo reciclamos. La probabilidad de que un hijo sea, dado que solo el papá lo es, también lo tenemos por enunciado. Y es igual a. Cambio esta, no lo tenemos directamente, pero si se fijan que solo el papá lo sea, aporta más información de que H1 lo sea. ¿Ya? Porque como que como el papá son lo que al final dice que va a ser heterocromado, que el otro hijo lo sea como redundante, como que está repitiendo información. Entonces esto lo podemos ignorar, como que esto no existe. ¿Ya? Así que solamente nos va a quedar la probabilidad de que un hijo lo sea, dado solo el papá. Entonces, eso también viene siendo A. ¿Ya? Así que finalmente nos va a quedar P por 1 menos P por A al cuadrado. ¿Ya? Después hacemos lo mismo con solo la mamá. Y acá nos quedan los mismos términos de multiplicación. La probabilidad de que solo la mamá sea heterocromada, que es la misma, P por 1 menos P. La probabilidad de que un hijo, dado solo la mamá, que es B. Y la probabilidad de otro hijo, dado solo la mamá, inter el otro hijo, pero también no nos aporta información nueva, así que lo podemos ignorar, y nos va a quedar B. Finalmente nos va a dar un término muy similar. ¿Ya? Y finalmente la probabilidad de que ambos lo sean, interhijo 1, interhijo 2, y va a ser lo mismo, solo que la probabilidad de que ambos lo sean, habíamos dicho que es P cuadrado, la probabilidad de que un hijo, dado que ambos lo sean, es 1 por enunciado, y lo mismo con esto que es 1, nos va a quedar P cuadrado. ¿Ya? Entonces si se fijan, para sacar la probabilidad de que el hijo 2 lo sea, interhijo 1 lo sea, en la suma de estos tres términos, y estos tres términos lo conocemos, simplemente sumamos. Entonces, la probabilidad de que hijo 2 inter hijo 1 es igual a P 1 menos P por A al cuadrado más P 1 menos P por B al cuadrado más P al cuadrado. ¿Ya? Y lo que no se nos olvide que lo queríamos calcular es esto. ¿Y qué es esto? Es la probabilidad de intersección sobre que un solo hijo sea heterocromado. ¿Ya? Y esto lo calculamos por probabilidades totales en la parte anterior, que es esto. ¿Ya? Es decir, ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que simplemente reemplazamos. La probabilidad de que el hijo 2 sea heterocromado, dado el hijo 1 heterocromado, es igual a la intersección, que es P1 menos P al cuadrado más B cuadrado, P cuadrado, sobre la probabilidad de que un hijo sea heterocromado, que fue lo que calculamos por probabilidades totales en la parte A. Y eso sería. Ya como si se fijan, da un valor muy similar
pero distinto. Así que eso confirma que el hijo 1 y el hijo 2 sean heterocromados no es independiente. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no. Ya como les dije, esto es un ejemplo, como uno de los pocos que se ve, de la multiplicación de probabilidades. Es un teorema que no se usa mucho porque, bueno, la fórmula es bastante fea y siempre hay como formas más amigables de desarrollarlo, sobre todo a medida que vayan pasando el curso y tengan más herramientas para desarrollar los problemas. Iván, ¿Sí? yo tenía una consulta que en una parte eliminaste H1 de una Sí. probabilidad condicionada. ¿Por qué lo hiciste? Sí, que lo que pasa es que en esta condición, Ujú. que el papá sea heterocromado entrega más información que el hijo 1 sea heterocromado. Es como una información a Ah, medias. como que es subconjunto el Sí, H1. exacto. Esa es como la definición más formal. Entonces, como que entender algo que no aporta mucho y algo que aporta mucho más que eso, nos quedamos con lo que aporta mucho más que eso. Pero Por ¿y eso. cómo sé que, por ejemplo, uno es subconjunto del otro, por decirte algo así? Y no es como que es mucha la intersección, pero... Sí, es que lo que pasa es que el hijo 1 sea heterocromado es consecuencia que solo el papá es heterocromado. Como ¿Y que, eso es por enunciado? sí, porque para la Ah, heterocromía ¿verdad? hemos ¿O dicho no? que solo es genética, así que si nos saben que solo el papá lo es, como que nos aporta una información. Ah, ya. Sí. Gracias. Ujú. ¿Ya algo Una más pregunta. antes de pasar con la 2? Por ejemplo, acá nosotros dijimos que posiblemente no eran independientes ambos casos de los hijos. Sí, Em, entonces, si yo digo eso y por enunciado y que no me haya dado cuenta, en verdad son independientes, uno debería llegar a la multiplicación simplemente, ¿no? sí, A, se te a un van a déndose toda desarmar la en algún vuelta. momento. Ah, ya. Sí, porque lo que nosotros aplicamos fue la tercera propiedad, que es esta. Y como les conté, de aquí, al meter, si fuera una máquina, al meter como los dos eventos, y si esos eventos son independientes, como que lo desarma al tiro. Ya, Sí. perfecto. Así que Gracias. puedes partir de que asumiendo independencia, pero vaya a concluir en una independencia. Eso. Ya, muchas gracias. Ya. Ya la P2 es un problema muy clásico, así que es muy probable que lo hayan visto, así que sin spoiler. En el programa de concurso estadounidense Let's Make a Deal, conducido por Monty Hall, tiene una sección donde un concursante observa frente a él tres puertas. En una de ellas hay un auto último modelo y en las otras dos hay un par de cabras, que simbolizan que perdió. En primera instancia, el concursante debe escoger una puerta. Luego Monty Hall abre una de las dos restantes, es decir, dos de las que no escogió, y sale una cabra. Finalmente, le da la opción al concursante de quedarse con su primera opción o cambiarla por la puerta restante. ¿Qué conviene? ¿Quedarse o si es independiente? ¿Qué conviene? ¿Quedarse, cambiarse o si es independiente? Ya. Ya, así como para desarrollar más el problema, hay tres puertas. ¿Ya? Y yo por ejemplo, escojo esta. ¿Ya? Y una vez escogido esta, me dicen, ya, aquí no está el premio. Ya. Entonces me dan la opción, ¿me voy a esta o me quedo en esta? Así que tenemos que ver qué conviene. Así que vamos a primero a definir el espacio muestral que vamos a definir como la primera elección. Y las opciones de primera elección son escoger la puerta del auto o escoger la puerta de la cabra. Todo esto sin saber, ¿ya? Y vamos a definir la probabilidad de ganar. Y como ganar y como ganar depende de cuál es la probabilidad de la puerta que escogimos, podemos usar
el teorema de probabilidades totales. ¿Ya? Y la probabilidad de ganar, dado que cogimos en primer lugar la puerta del auto, por la probabilidad de ganar, por la probabilidad de escoger la puerta del auto, más la probabilidad de ganar, dado que la primera elección fue la puerta de la cabra, por la probabilidad de escoger la puerta de la cabra. Ya. Entonces nos tenemos que poner en los dos casos. Primero, ¿qué pasa si nos quedamos con nuestra elección? Entonces, opción 1, nos quedamos. Si nos quedamos, la probabilidad de ganar, dado que escogimos la puerta del auto, es 1, porque sí o sí vamos a ganar. ¿Ya? Y la probabilidad de escoger la puerta del auto es 1/3. ¿Por qué? Porque hay una puerta de auto en las 3 puertas. Más la probabilidad de ganar, dado que cogimos la puerta de la cabra, es 0, porque es imposible ganar si escogimos la puerta de la cabra. ¿Ya? Y la probabilidad de escoger la puerta de la cabra son 2/3, porque hay 2 puertas de cabra en 3 opciones. Por lo tanto, la probabilidad de ganar, si es que nos quedamos, es 1/3. ¿Ya? Ahora veamos qué va a ocurrir si es que nos cambiamos. La probabilidad de ganar, dado que cogimos la puerta del auto en el primer lugar, si nos cambiamos es 0. ¿Por qué? Porque cogimos la ganadora, pero nos arrepentimos, así que cogemos otra. ¿Ya? Entonces la probabilidad de ganar es 0, porque es imposible ganar. Por lo tanto, es 0 por 1/3, porque también sigue siendo una puerta de autos en 3 opciones. En cambio, la probabilidad de ganar, dado que en primer lugar escogimos la puerta de la cabra, es 1, porque al escoger la cabra, pero luego nos cambiamos, la única otra opción al cambiarnos es la puerta del auto, porque ya eliminaron la que no era. Así que solo tenemos una opción para cambiarnos y es la del auto. Así que sí o sí vamos a ganar. Y la probabilidad de escoger una puerta de una cabra es 2/3, porque son 2. Por lo tanto, la probabilidad de ganar si nos cambiamos es 2/3. Es decir, es más probable ganar si es que nos cambiamos en vez de quedarnos con nuestra elección. ¿Alguna duda? Esto fue como algo bastante corto, como de probabilidad condicional. ¿El 0 de qué era? El 0 es por la probabilidad de ganar, dado que en primer lugar escogimos la puerta del auto. Entonces, es imposible ganar, porque escogimos en primer lugar la que iba a ganar, pero después nos cambiamos a una perdedora. Y si nos cambiamos a la perdedora, ¿por qué tendríamos 2/3 de posibilidad de ganar si perdimos? Sino es que eso es ganar dado a que escogimos la puerta del auto en primer lugar. Pero si escogemos una puerta de una cabra en primer lugar y nos cambiamos, nos vamos a cambiar a una puerta ganadora. Y ahí ganar es 1, porque ganamos sí o sí. Ya, gracias. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, de aquí a las 4:55, y vamos a pasar a la P3 y P4, que son un poco más largas, y con eso vamos a terminar. ¿Ya? Así que nos vemos en 5 minutos.
Ya, ahora sí, volvimos. Estaba leyendo el chat y spoilearon la pregunta, así que menos 5 décimas al que spoileó. No, una broma. Ya, y bueno, preguntaban porque había todavía gente allá que pensaba que era independiente, y la razón por la que no son independientes es por la eliminación de una puerta. Y la eliminación de esa puerta es dependiente a tu elección. Así que al meterse como algo dependiente, como que suena a la independencia. Y esa es la razón por la que cambiarse o quedarse depende. Ya, por eso hay una probabilidad mayor que otra. Sí, pero sí, esto es lo bonito de las probabilidades. Ya vamos a pasar a la PTES, que es como más una pregunta de control, por así decirlo, no una completa, sino que como que uno sé, por así decirlo. Ya, se tiene una caja con n bolitas blancas y una negra junto a un dado perfecto. Se tira el dado y si sale par, se sacan 2 bolitas sin reposición. Y si sale impar, solo se extrae una. ¿Ya? Calcule la probabilidad en que el dado haya salido un 6 sabiendo que la bola negra fue extraída. Ya. Entonces lo que se hace es lanzar el dado y par implica 2 extracciones. Impar en el dado implica una extracción. ¿Ya? Y nos piden, calcule la probabilidad de que en dado haya salido un 6, dado que la bola negra fue extraída. Es decir, nos piden la probabilidad de sacar 6 dado que la negra fue extraída. Ya. Si se fijan, la relación de causalidad es dado, entonces bolitas. ¿Ya? Pero aquí nos piden calcular la probabilidad del dado bolitas. Ya, entonces tenemos como lo contrario. Así que conviene dar vuelta la condición con lo que se va a calcular. Y eso quiere decir Bayes. Es decir, la probabilidad de sacar negra da un 6 por la probabilidad de sacar un 6 dividido en la probabilidad de sacar una negra. ¿Ya? En primer lugar, la probabilidad de sacar negra dado un 6. Y el 6 es un número par. Es decir, nos están pidiendo cuál es la probabilidad de sacar una negra en 2 extracciones, porque es lo mismo. ¿Ya? Y la probabilidad de sacar una negra en 2 extracciones dice la probabilidad de sacar de una negra a la primera, o, es decir, un más, sacar una negra, pero a la segunda. Y a sacar una negra a la primera es sencillo, porque tenemos n blancas y una negra, casos favorables versus casos totales. Es decir, 1 sobre n más 1. Más la probabilidad de sacar una negra a la segunda. ¿Qué quiere decir eso? Primero sacar una blanca y luego sacar una negra. ¿Ya? Sacar una negra a la primera, sacar una blanca en la primera extracción, tenemos n bolitas blancas sobre n blancas más una negra. ¿Ya? Y son sin reposición. Así que luego, sacar una negra a la segunda es 1 sobre n ahora. ¿Por qué? Porque se sacó una blanca. Y quedaban n menos 1 blancas más una negra, n en total. Sumando todo, nos dice que la probabilidad son 2
sobre 51. Digo sobre n más 1. ¿Ya? Luego, la probabilidad de sacar un 6, asumimos dado perfecto, ningún truco, no cae canto, un sexto. ¿Ya? Y finalmente necesitamos sacar lo de abajo. ¿Y qué le había dicho? Lo de abajo casi siempre se saca con probabilidades totales. Es decir, probabilidad de una negra por probabilidades totales. Ya, ¿qué afecta la probabilidad de sacar una negra? El número del dado, ¿ya? Así que las secciones que tomamos en probabilidades totales es negra, dado par, por la probabilidad de sacar un par, más probabilidad de negra, dado impar, por la probabilidad de un impar. ¿Ya? La probabilidad de sacar una negra dado par ya lo calculamos. ¿Por qué? Porque en particular el 6 es un par. Así que la probabilidad de sacar una negra dado 6 es lo mismo que la probabilidad de sacar una negra dado un par. Es decir, son 2 sobre n más 1. Y la probabilidad de sacar un par en un dado de 6 caras es un medio porque están el 2, 4 y 6. Ya, la probabilidad de sacar una negra dado un impar, eso no lo hemos sacado. Pero cuando sacamos un impar es una extracción. Así que lo que necesitamos calcular es la probabilidad de sacar una negra a la primera. Y eso si lo calculamos. Sacar una probabilidad, la probabilidad de sacar una negra a la primera es 1 sobre n más 1. Y la probabilidad de sacar un impar también es un medio por el 1, 3 y 5. Sumando todo nos dan 3 sobre 2 n más 1. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos, esto lo sacamos y esto lo sacamos por probabilidad totales. Juntamos todo. La probabilidad de sacar un 6 dado negra es 2 sobre n más 1 por un sexto sobre 3, 2 n más 1. Desarrollando todo nos da 2 novenos. E increíblemente la probabilidad de sacar un 6 dado una negra no depende de la cantidad de bolitas que haya en la caja. Bolitas blancas, digamos. Para ser preciso. ¿Alguna duda con esta pregunta? Es como Bayes como aplicado, bien aplicado. ¿Nada? Ya. Pasamos a la P4 entonces. Ya. José Pedro quería pasar la cuarentena a su casa en Algarrobo, pero sabe que camino allá se enfrenta a un inusualmente estricto cordón sanitario, donde solo puede pasar si el test de reacción en cadena de polimerasa PCR es negativo para COVID-19. Va a un laboratorio donde el examen tiene un 99% de certeza en que da positivo si se está enfermo y un 80% de probabilidad de que dé negativo si se está sano. Considerando que esta persona ha sido responsable durante la cuarentena, la probabilidad de que esté enfermo es de un 40%. Parte A, ¿cuál es la probabilidad de que pase el cordón sanitario estando enfermo? ¿Ya? Primero los datos. La probabilidad de dar positivo, dado que se está enfermo, es de el 0,99. Y la probabilidad de que dé negativo, dado que se está sano, es de el 0,8. Y además, la probabilidad de estar enfermo es del 40, el 0,4. En la parte A
nos dicen cuál es la probabilidad que pase el cordón estando enfermo. Y para pasar el cordón necesitamos que sea negativo, pero se está enfermo. ¿Ya? Pero no tenemos no tenemos esta combinación, no tenemos negativo y enfermo. Lo más cercano que tenemos es esto, que es como el positivo conjugado con el enfermo. Y para eso vamos a demostrar una propiedad. La propiedad que vamos a demostrar es que el conjugado de P de A dado B es igual a P de A conjugado dado B. Es decir, al conjugar una probabilidad condicional, solamente se conjuga lo que queremos calcular, más no la condición. ¿Ya? Y para eso vamos a demostrar esto. Partimos con que esto por definición de conjugado es igual a 1 menos P de A dado B. ¿Ya? Y si esto lo desarrollamos como la definición de probabilidad condicional, nos va a quedar 1 de P de A inter B dado P de B. ¿Ya? Sumamos esto. Ya. Ahora vamos a probar otra cosa mientras tanto. Vamos a probar que esto es igual a P de A conjugado dado B. Y para ello vamos a trabajar con conjuntos. Aunque antes esto lo vamos a desarrollar de otra manera. Vamos a probar que P de B es igual a P de A conjugado B